Pues estamos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y hoy es un día raro porque es que se va a juntar la guitarra clásica con la flamenca. Homenaje a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, y es raro y no debería ser raro porque es que resulta que la guitarra clásica y la flamenca son producto del mismo país y con los mismos intérpretes y casi el mismo instrumento, por no decir el mismo. ¿Se os hace raro tocar a ti, Rafa, con Alejandro con un flamenco y a ti, Alejandro, con un clásico? Pues mira, si un monstruo este hombre, ¿cómo va a ser raro? Pero raro por el concepto. Por el concepto. Yo me he sentido muy bien tocando con él, una maravilla, la verdad. Sí, porque sí os habéis conocido una hora y pico tocando. Sí, hace 10 minutos, no, pero... Ayer estuvimos ahí echando un ratillo, ensayando, y pues, para mí es un lujo tocar con Rafa, una persona que admiro de hace mucho tiempo. ¿Ya le conocías? Ya le conocía, claro. Sí. ¿Cuándo había pitcheado la primera vez que había visto cosas de Rafa? Bueno, hace ya años, cuando estudié en Córdoba. Ya me lo nombraron y empecé a pitchearlo. Ah, sí, nombraron a Rafa en el conservatorio. Sí, Que era un buen probador de Sin Morejo. Y tú, claro, tú en el conservatorio ya tocabas el flamenco, pero habías tocado clásico. Tocando clásico no habías escuchado el nombre de Rafa. Cuando yo empecé a tocar clásico, no. Claro, es que eras muy joven todavía. Claro, sí. Fue cuando empecé en el superior, ya a estudiar flamenco, ¿no? A nivel superior. El asunto es que estamos aquí homenajeando a Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Yo no sé si eso, por el título del concierto, eso achanta un poco o da más respeto, motiva más. El truco es no pensar en ello, creo. Claro. Porque si no la sala te absorbe, ¿no? Te hunde para adentro. Pero yo estaba pensando antes lo que decías tú, es que los músicos necesitamos aprender de todos. Es que al final uno cuando compone, cuando quiere ser escritor, cuando lo que sea, si tú no te pones a aprender de otros estilos, por ejemplo, yo que toco mucho con orquesta, ¿no? Hay veces que uno toca un concierto, como el concierto de Aranjuez, por ejemplo, y tú ves que la orquesta no ha escuchado mejor música folclórica española en su vida. Y no solo en el extranjero, sino también aquí. Y al revés, veas a un guitarrista clásico y ves que no se ha escuchado una sinfonía de Mahler en su vida, o de que sea, o una sonata de Mozart esta que tocan los niños pequeños, ¿no? Que los niños pequeños ya la tocan pero como los guitarristas no tenemos eso en nuestro repertorio, y se nota mucho en el fraseo, en esto, entonces tenemos que estar aprendiendo. Yo a veces me pongo a ver un percusionista, a ver cómo está haciendo el redoble, a ver cómo aguanta el ritmo, a ver la relación que tienen los percusionistas, todo eso, cómo lo puedo llevar yo cuando estoy haciendo algo rítmico rápido, que siempre se puede mejorar. Claro. Además, no sé tú, pero yo, por ejemplo, con la guitarra clásica, a mí me ha costado mucho el coger un buen sentido del ritmo, porque nunca me lo han pedido mucho realmente en el conservatorio. Más bien me decían, ahora ralentando, ahora rubato, lo libre, algo así, ahora mira el vibrato, ahora quédate aquí. Sí, ahora no sea riguroso con el compás. El concepto de compás que hablan en el flamenco, ese es el concepto de compás, es el compás del pentagrama que te dicen en el clásico, pero no el concepto de compás de un palo, ¿no? Claro, dentro de cada especialización, digamos que, claro, se acentúan las cosas, básicas o que están asentadas, ¿no? Por ejemplo, la guitarra clásica, todo eso. En el flamenco a veces nos olvidamos un poco del sonido, de la calidad del sonido, de la dinámica, de todas esas cosas. Entonces, claro, ya, viendo a otros instrumentistas, otros géneros, pero incluso dentro de la guitarra clásica y la guitarra flamenca, ayer fue un momento muy bonito, ¿no? Porque estuvimos ensayando, pero luego estuvimos comentando, oye, ¿cómo haces tú esto? ¿Cómo haces tú lo otro? Y al final lo estamos enriqueciendo dentro del mismo instrumento, dos maneras distintas de pensar, pero a la vez muy cercanas, ¿no? Y eso es muy interesante. Ese hermanamiento, Félix Grande dijo un día que era una guerra civil de las guitarras. Yo creo que eso está superado. ¿O cómo lo veis? ¿Cómo lo percibís? Los de vuestra generación. Yo creo que no. Yo creo que ahora está cada vez más unificado eso. Antes, ¿no? Hubo una generación que sí que estaba demasiado separado. Hay todavía. Yo creo que depende también. Quizá en el extranjero todavía, yo cuando me he movido por ambientes de concursos de guitarra internacional clásico, estoy hablando. Sí. Todavía lo ven como algo un poco exótico, ¿no? El tema del flamenco. Y gente incluso toca Turina y Rodrigo y todo eso. O a lo mejor le tienen demasiado respeto. O sea, como que es muy difícil, como que o tocas como Paco de Lucía o no lo hagas, ¿no? Claro. Entonces, Eso es muy interesante. pero a ver, tú puedes aprender simplemente dos rasgueos, ¿no? Que te sirven. Incorporarlo a tu técnica y ya cambias totalmente como guitarrista, ¿no? Yo ahora tengo un rasgueo, una pieza clásica, yo ahora tengo miedo. Ya lo hago y en cambio veo a otros, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerme ahora muy técnico.
el pasacalle de Rodrigo, tiene una parte de reggae. A mí casi me da un infarto cuando estoy a lo mejor en un jurado, un concurso, a veces, y eso. Y lo ves al hombre que parece que está regando con todo el brazo. Y dice, es que eso con un par de ejercicios de cosas. Yo el primer trabajo que tuve en Alemania, después de graduarme como estudiante, me pusieron a dar clases de flamenco. Entonces yo me aprendí un par de ejercicios de Andrés Batista, no sé qué, se los puse. Y mira, un tailandés, una noruega, un alemán, me parecía un chiste aquello. Y todos ahí, siendo apoyados. Y pero claro, luego los ven maravillados. Que es como que les dieras una PlayStation, un videojuego y están ahí. Ya han resuelto el problema y tienen ahí el mecanismo. Claro, tú no puedes, hay cosas que tú con short no puedes resolver nada más. Yo siempre digo que el flamenco es como para mí, como ir al gimnasio. El gimnasio que yo no hice cuando era niño, ¿no? Y ahora estoy como recuperando años perdidos, pero volviendo a lo de siempre. Un flamenco que se escuche a lo mejor algo de música clásica, no es que vaya a tocar luego una soleá como si fuera Schubert, pero sí le puede dar cierta idea, ¿no? O sea, no hace falta que lo copies, pero sí te enriquece. Y ya el cómo lo vaya a tocar, no se sabe, pero lo puede incorporar, lo puede... Porque también en el flamenco se dice mucho que el guitarrista tiene que escuchar, es mucho cante y acompañar mucho el cante. ¿Por qué? Para que luego tú sepas con la guitarra también imitar el cante, todo eso. Pues la guitarra clásica pasa igual. Si tú no escuchas el canto clásico, tú no puedes luego hacer una obra de Merz, por ejemplo. Oye, a propósito de eso, vais a tocar juntos una pieza. Esto, si tuviésemos que meterlo en una asignatura en un conservatorio, ¿qué sería? Conjunto instrumental de guitarras, música de cámara, clase de guitarra con masterclass de otro experto en otra cosa, porque los dúos de guitarra clásica flamenca que ha habido, recuerdo una colaboración de Paco Peña y John Williams, ¿puede ser? Sí. ¿Algo más? Bueno, José María Gallardo. José María Gallardo y Cañizares. Y Cañizares también hicieron otro dúo. Elio Fish creo que también hizo algo con Paco Peña, o no me acuerdo ahora con quién, pero sí, creo que ha hecho también. Sí. ¿Vosotros cuando veis esos dúos, lo veis como algo artificial o ya lo veis como algo normal? Pues fíjate, a mí me parece muy natural. A lo mejor es la manera que yo tengo de verlo, o por la manera que yo, empecé a estudiar las dos cosas a la vez. Y también cuando te remontas a los orígenes de la guitarra, pues que estaban muy pegadas, ¿no? La guitarra clásica y la flamenca. Entonces, claro, cuando yo veo un vídeo, yo qué sé, o un audio de Kenny con Gallardo, lo que sea, para mí el lenguaje es tan... O lo que hablábamos ayer de Borrul y Tárrega. También. Claro, que yo pensaba que Borrul había sido, ¿qué te dije yo? Maestro, ¿no? Sí, maestro. No, pero en realidad eran contemporáneos y él me dijo que creía que había sido Tárrega, maestro de Borrul. Sí. Porque creo que Tárrega era del 52 y Borrul del 1800, estamos hablando. Sí. Entonces, claro, pues, y los dos de Castellón, ¿eh? Sí, claro. Entonces, fíjate, si ya estamos hablando de gente de finales del 19, si estamos ahora en 2022, pues ya lloví. Oye, estamos en la sala sinfónica del Auditorio Nacional, ahora vais a tocar en la de cámara. Para un guitarrista español, mi pregunta es si tocar en el Real o en el Auditorio Nacional, que ambos habéis tocado, es ya lo máximo. Y todo lo demás, llegas a otra sala y no es lo mismo. Aunque tenga mucho prestigio, no lo sé. Pregunto. Sí. Bueno, para mí, yo recuerdo, ¿no? Yo toqué en el Real este año, y el año pasado me acuerdo que estaba paseando por Madrid, ¿no? Y veía, joder, qué alegría, ¿no? El Teatro Real, digo, quizá algún día... Y bueno, se cumple, ¿no? Y digamos que, claro, antes de poder cumplir ese sueño, lo ves como algo muy grande, muy importante. Y una vez que tocas, para mí es como muy natural. Hombre, es un sueño cumplido, pero para mí es muy importante poder tocar en cualquier sala. O sea, yo le doy el mismo valor. Al final es el contacto con el público. Hombre, lo que pasa es que es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un sueño cumplido, pero cualquier espacio, cualquier sitio donde se pueda tocar y compartir con la gente que esté dispuesta a recibir cariño, música y eso, para mí es... Oye, eso que me has contado es una cosa interesante. ¿El después son diferentes los despuéses de un Real o de un teatro pequeño? Si nos está viendo algún guitarrista o instrumentista que todavía no ha tocado en una sala grande y a lo mejor tiene algún debut viniendo, cuando uno ya lo ha hecho 2 o 3 veces, ya le coge el truquillo. Pero las 2 o 3 primeras veces, pues, es una adrenalina que es muy bonita y hay que aceptar que pase lo que pase, se lo tiene que pasar uno bien. Al final uno tiene que acordarse de por qué está ahí, de que le gusta la música, de que la música te lleva acompañando.
el tiempo que te lleva acompañando la música es mucho más largo que el miedo a que tú puedas tener ahí esos 2 minutos, ¿no? Claro. O sea que la satisfacción también es mayor. ¿Es proporcional a la sala o no? Bueno, ¿Qué opinas tú? para mí, quizás no tanto. O sea, es más el antes que el después. O sea, ya una vez sí. Para mí sí. O sea, ya una vez que ha pasado, yo tengo la satisfacción de haber tocado en ese sitio y demás, pero para mí no cambia nada. O sea, para mí es la sensación. Yo recuerdo cuando toqué en el Real, para mí fue, no sé, recibí mucho calor. O sea, fue un sitio para mí muy cálido, ¿no? Y guardo esa sensación. Pero a lo mejor en otro sitio, en otra sala así de grande, no he tenido esa sensación. O sea, para mí es el momento. Claro. El público, o sea, la sala no es igual con un público o con otro, para mí. Claro. O sea, para mí eso determina mucho. Pero te da mucha satisfacción. Sí. Yo siempre, el día que toco, sea por la mañana o por la noche, la sensación que yo tengo después de haber tocado casi nunca es buena. Es buena al día siguiente, cuando me despierto. Que ya he dormido, que ya me he limpiado todos los chakras, lo que sea, ¿no? Y ya pero por ejemplo, y te da mucha satisfacción. Y te da también seguridad que a lo mejor si mañana nos llaman para tocar en el Suntory Hall de Tokio o en el Symphony Hall de Chicago, que a lo mejor no hemos tocado, y ya te da una tranquilidad, te da un bagaje, ¿no? Como un futbolista cuando juega en un estadio grande. Yo, por ejemplo, toqué en un pueblito muy chico afuera de Sao Paulo, además la sala no estaba casi ni llena, estaba el conserje afuera, que yo me puse a tocar bises como si no hubiera mañana, y el conserje, venga ya, que termine. O sea, una cosa como muy, casi rozando lo informal. Entonces, a veces nunca sabes en qué sitio. Me estoy acordando de David Russell, ¿no? Que siempre nombra un concierto que dio, no sé si fue, ahora no me acuerdo si fue en Filipinas o en Indonesia, no sé, que tocó para no sé cuántas miles de personas, de refugiados o algo así, y que siempre se nombra ese concierto, ¿no? Como una experiencia que le llenó mucho. Si estuviera Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar, o los dos, en el público, Le pediría su teléfono. ¿pero cambiaría tu manera de tocar? Ostras, no debería. Yo no sé cómo haces tú eso. Claro. Cuando tiene ahí, lo malo es que lo tenga en primera fila. Bueno, hombre, el respeto, ¿no? Que sería un orgullo que estuviesen aquí presentes, pero hombre, yo creo que lo más honesto y lo que ellos también esperarían es que cada uno de nosotros siguiésemos siendo nosotros mismos tocando. O sea, no tenemos por qué cambiar, o sea, al contrario, debemos de ser todavía más auténticos y mostrarnos como somos, ¿no? Porque ellos lo que buscaban era eso, la personalidad y bueno, y que no estuviésemos alterados por ninguna... Claro, imagino que... Aunque yo empezaría a tocar un poco más rápido, pues, conociéndome. No sé, pero imagínate, Paco de Lucía tocó delante de Sabicas. Otra. E imagino que también se asustaría al principio y luego al final dice Sabicas, se toca lo tuyo y haz lo que tú quieras y pues igual vosotros haced lo que queráis y ya está. ¿Visualizas antes el concierto que vas a hacer? ¿Te lo imaginas? No lo imagino. O sea, lo que trato es de captar buenas sensaciones con el instrumento para intentar luego reflejar esas buenas sensaciones. O sea, más que el concierto en general, busco esa sensación agradable. Como imagino tener esa buena sensación. La unión hace la fuerza. De guitarra clásica, guitarra flamenca, juntemos nuestras fuerzas y a lo mejor llegamos a eso que siempre hemos pedido de juntarnos con la música sinfónica, el piano, el violín, el cello incluso. El nuevo concepto fusión guitarra española
puede estar ahí. Yo creo que sí, todo lo que sea unirse al final va a darle visibilidad a todos los estilos que están implicados. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en Wisconsin en vez de en Málaga, pues hubiera a lo mejor estado escuchando desde chico más guitarra eléctrica, acústica, gypsy jazz, o sea, lo que sea. Entonces, por haberme, o sea, un niño ahora que nazca en Wisconsin, si no tiene la oportunidad de conocer esos estilos, a lo mejor nunca se va a enamorar. Y ya me ha pasado muchas veces de conocer en Estados Unidos gente que ha escuchado la danza número 5 de Granado en la radio y ya lo ves en festivales de guitarra, de alumnos, así, sí, que se va poco a poco activo, no sé qué. Entonces tenemos que encontrar esa fórmula de hermanar la guitarra, porque realmente la guitarra es, por ejemplo, eléctrica, acústica y demás, no, en Estados Unidos no conocen. Yo me meto a veces en Instagram y digo, a ver si esta página que tiene 500.000 de seguidores sigue algún guitarrista clásico. No sigan a ninguno. En cambio, sigue a lo mejor algún guitarrista clásico flamenco que sí sigue algún eléctrico. Claro. Entonces falta realmente más hermanar, como lo que hizo Paco, ¿no? Claro. O sea, no solo estamos hablando de guitarra clásica y flamenca, sino todas las guitarras. Claro. Entonces hay que intercambiar, no hay que tener miedo. Un trueque ahí como las estampitas de fútbol de cuando éramos pequeños y los ponemos. Mira que ahora estamos a golpe de clic de ver un montón de cosas de estas. Pero bueno, yo creo que sí hay como esa barrera, quizá, bueno, la guitarra clásica y flamenca por tener más cercanía un poco, por ser más pareja, ¿no? Está un poquito más unida, ¿no? Pero sería algo muy interesante. Sí, que no se vea solo en los pasillos del conservatorio, que también en las salas y demás. Bueno, ¿Y qué esperáis que surja hoy? Bueno, a mí, hombre, poder hacer más proyectos juntos sería una maravilla, vamos, yo por supuesto estaría encantado y bueno, yo lo que espero que sí, que el público lo reciba, bueno, como lo que por lo menos pienso yo, ¿no? Que son dos mundos que en su origen estaban muy juntos, luego se separaron y que ahora se están volviendo a dar de la mano y que se enriquecen y, no sé, algo que disfruten de los matices de cada guitarra y que disfruten de esa unión, ¿no? Eso es lo que yo espero, que disfruten de la guitarra española. Yo creo que sería bonito que se fueran con la idea de la riqueza de repertorio, que eso le dé curiosidad a la gente de, a partir de escuchar lo que han escuchado aquí, descubran más música, descubran más repertorio y más formas de lo que hemos hablado antes. Claro, diferentes estilos, la riqueza que tiene la guitarra, que es el instrumento más popular en el mundo al final. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros. Te hemos robado aquí de la prueba de sonido, que hemos hablado igual que a Rafa. Mucha suerte y que nos veamos muchísimas veces. Muchas gracias, Pablo. Ojalá que sí. Bueno, Rafa, estamos en el Auditorio Nacional, hoy con un flamenco, y tú también vas a tocar repertorio flamenco, pero no es la primera vez que tocas este año. Claro, uno siempre se prepara la entrevista como decir, estamos en un escenario importantísimo, que lo es, pero es que esto ya casi para ti este año es como el patio de tu casa. Pero es el debut con entrevista, eso sí. Ah, bueno, efectivamente. Y está muy bien porque es la última vez y lo estamos documentando, así que... Pues entonces puedes hacer un balance. Sí. ¿Has tocado desde 2020 para acá cuántas? Esta es la 10ª vez. 10ª vez. Sí. Mira, en esta misma sala hice algo atípico, que es acompañar a una cantante de ópera. Bueno, normalmente eso se haría en una sala más pequeña o, en su defecto, si fuera con un piano de cola. Claro. Yo toqué aquí con la guitarra amplificada, con Hera Kisan Park, que es una estrella coreana de la ópera que está en Deutsche Grammophon, simpatiquísima, que vaya, se comió el auditorio y triunfó, una cosa apoteósica. Pero también luego, pues, la Orquesta Nacional, por la Boccherini Sinfonietta hice el concierto de Bacarice, ahora lo de Alejandro, que es guitarrista flamenco, también hice con la Orquesta de Santa Cecilia el concierto de Vivaldi y el quinteto de Boccherini. En fin, he hecho también. Aquí mi debut fue tocando los Nocturnos de Andalucía de Lorenzo Paló, al cual le mandamos un saludo desde aquí, somos amigos de él. Y un doblete, y ahora pues también. Y en fin, muchas cosas. Espero que no sean las últimas. ¿Te das cuenta
y lo que decíamos antes con Alejandro, que lo que se trata es de que se vea que la guitarra tiene mucha versatilidad de repertorio. Tú mismo lo estás diciendo que en 1 año, 2 años, año y medio, has tocado todo programas diferentes. Y por cierto, ¿y con qué ha cogido? Porque, claro, has podido ver qué le gusta más a la gente y qué no le gusta tanto, o qué le gusta menos. Pues recuerdo que lo que tuvo... Fíjate, siempre se dice que la guitarra no tiene mucho repertorio, no tiene mucho volumen, no funciona. Yo llegué, cuando viví en Londres, no escuché decir a un manager muy famoso, que no diré su nombre, que la guitarra no funcionaba en sala grande. A mí eso además lo decía me dio con mucho coraje. Sí, me dio mucho coraje porque además vi a Paco de Lucía, al poco de él decir eso, vi a Paco de Lucía la última vez que lo vi en el Royal Festival Hall de Londres, la sala llena, una sala de 2 o 3 mil personas, y claro, Paco de Lucía pegó así los acordes y ya el público se volvió loco. Y recuerdo que de todo lo que he hecho aquí en auditorio, una de las cosas que me ha gustado ha sido la campanera de Joselito, que es un arreglo que he hecho yo, que es un arreglo muy sencillito, con rasgueos, con escalas, con ornamentos en la mano izquierda, y la gran Jota de Tárrega. Entonces yo digo, pues, entonces, ¿qué diferencia hay entre tocar eso de bis con una orquesta o montarse un recital completo de eso? Claro. Entonces, yo creo que existe en España un gran prejuicio de decir eso, no, es que la guitarra no tiene repertorio, es que las salas grandes son para los pianistas que toquen Schubert, Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, lo que sea, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero si es que además es evidente. Entonces ¿por qué crees que esa gente opina eso? ¿Quién le ha llegado a poner a fuego en la cabeza que eso es así? A ver, no lo sé, lo mismo han tenido alguna experiencia de guitarristas que no... Eso también me lo dijeron a mí en Alemania, una vez que me invitaron en una sala muy pequeña a un recital en un castillo de estos que usan mucho en Alemania para conciertos, y terminó el concierto y me dijo el organizador, uy, menos mal que salió bien, porque es que con un recital de guitarra nunca se sabe, pero... Entonces, claro, yo no le pregunté, pero claro, también es verdad que la guitarra es un instrumento muy difícil de tocar. Y claro, y si no va bien preparado y todo eso y no sale bien, pues el público a lo mejor puede sufrir. Pero si el organizador sabe que es un guitarrista que disfruta, que hace disfrutar al público, eso normalmente es un éxito asegurado. Entonces yo no creo que habría que tenerle algún pánico ni nada de eso, y hay que tomarlo con la misma naturalidad que se presenta a un recital de flauta, de clarinete, de lo que sea, y lo extiendo a otros estilos de la guitarra, ¿eh? O sea, un concierto cuando Paco de Lucía iba al Symphony Hall de Chicago, al Carnegie Hall, a la sala grande, o cuando Yamandu Costa hoy en día va a cualquier sala grande y toca su recital con sus composiciones. O sea, es ya cargarse un poco las etiquetas y decir, meter las cosas que funcionan en un saco y las que no funcionan en otro, ¿no? Claro. Y dejar ya eso aparcado para el pasado. Y fíjate, las cosas que funcionan y a los intérpretes que funcionan. Porque ¿por qué no va a haber un pianista malo? Parece que porque toque el piano ya va a ser bueno y porque sea un guitarrista ya va a ser malo. Yo he ido a muchos recitales de piano muy aburridos o muy malos. Es verdad que en el piano, cuando tú haces un fallo, no suena a ruido como suena en la guitarra. Suena pues otra tecla, pero como tocan tan rápido, pues a veces se disimula muy bien y a veces solamente se dan cuenta los pianistas, ¿no? Que tocan la obra y los que tocan la obra, ¿no? Pero la guitarra no, la guitarra es todo, ruido, cosas, además hay menos notas. Es verdad que es polifónico, pero no tiene, digamos, no son 2 manos, es una mano la que está tocando, ¿no? Y para terminar, hoy tocas con Alejandro Hurtado, que es un guitarrista flamenco extraordinario, que que ya trae un predicamento de público y de crítica muy buenos. No sé si esto te lleva a los momentos de concursos, a los momentos de festivales de guitarra, en los que era un escaparate de guitarristas y casi se veía que el público era guitarrístico, los guitarristas estaban casi compitiendo. ¿Te lleva a eso o esto no lo extrapolas? No. Lo extrapolas a lo que es la circunstancia actual y dices, no tiene que ver con aquello. No, yo lo veo más como una unión de fuerzas, como tú dijiste antes, como unir energías, ¿no? Una sinergia de algo que yo quería hacer desde hacía tiempo, ¿no? Que es colaborar con músicos del flamenco y de otros estilos y de ver qué puedo aprender en el proceso. Seguramente hoy venga al concierto
venga gente, amigos míos, y vengan amigos de Alejandro, o seguidores míos y seguidores de Alejandro, y fusionar eso, que es muy bonito, ¿no? No como cuando vas a un concierto de guitarra clásica y veas a la gente que... Pero también me pasa cuando voy, porque siempre hablamos que la guitarra clásica, que el público, pero que a veces también pasa en los conciertos de música clásica de orquestas grandes. Aquí, Claro. ves la misma cara, ves la misma gente, entonces... ¿No te pasa cuando vas a un concierto de los Rolling Stones, supongo? Yo no he ido nunca a un concierto de los Rolling, pero supongo que no verán las mismas caras. Efectivamente, efectivamente. De hecho, mucha gente nunca les ha visto, pero sabe que ir a un concierto de los Rolling Stones viste. Queda incluso snob, aunque no sepan ni el instrumento que está tocando. Un saludo ¿cómo se para los llama? Rolling Stones, si no estás viendo también. Pues deberíamos intentar que en España, por lo menos en España, Sí. ir a un concierto de guitarra y de los grandes de nuestra guitarra sea algo normal, sea un acontecimiento cultural. Sí, sí, porque además la guitarra es un instrumento que si tú coges así al azar a cualquier persona en el mundo, de cualquier país, tú, aunque sea alguien que se dedica Un esquimal. a prótesis dentales o lo que sea, esa persona a lo mejor ha tenido algún contacto, que sea efímero con la guitarra. Y ese contacto seguro que si va a un concierto de guitarra lo va a recordar. Y ahí Exacto. tenemos mucho ganado. Rafa, como siempre, muchas gracias. A ti, por placer, como siempre.